Sean bienvenidos a una nueva semana de estudio de la Palabra de Dios. Este día domingo iniciamos un nuevo tema que construye sobre lo que ya hemos estudiado anteriormente. El tema es Jesús abre el camino a través del velo. Bueno, durante toda esta semana quedes atento porque hay mucho que vamos a hablar sobre esto, pero tenemos que poner las bases y agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que nos acompaña porque justamente hoy domingo vamos a poner ya algunas bases sobre lo que implicará esto de Jesús a través del velo, que abre el camino a través del velo, pero hoy vamos a hablar sobre Jesús ante el Padre. Así que le invitamos a que nos acompañe en una oración. Bondadoso Padre, venimos ante tu presencia reconociendo nuestras limitaciones intelectuales, pero suplicando que tú instruyas nuestra mente con tu Espíritu Santo y con la riqueza de tu palabra. Padre querido, estamos en tus manos de amor y rogamos sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, quizá para hacer algo que usted también nos ha ayudado a hacer durante estos estudios pasados, recordando un poco la situación del pueblo o de la iglesia que recibe esta carta, ellos en cierta medida estaban enfrentando pruebas, dificultades. Ya Jesús había muerto en la cruz, había ascendido al cielo, la ascensión es muy importante en la teología de Hebreos, pero todavía estaban enfrentando pruebas y dificultades e incluso podrían llegar a decir, se le acrecentaron en algunos casos algunas pruebas y dificultades. Y en ese sentido, la gran pregunta que tal vez surgiría es, ¿y de qué me sirvió a mí que Jesús haya ascendido al cielo? Muy bien, excelente. Yo creo que ese es el punto de este momento que estamos alcanzando en la lección. Y para eso vamos a responderlo con un pasaje que yo creo que podemos analizar este día, Hebreos capítulo 9 y el versículo 24. Eso va a responder a esa pregunta. Bueno, estoy pasando problemas, se me incrementaron al aceptar a Cristo y ahora Jesús en el cielo, Él allá, lejos de todo el mal de este mundo. ¿A mí eso en qué me beneficia? ¿Sí? Hebreos 9:24 nos da una vislumbre. Bueno, dice acá de la siguiente manera, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muy bien, aquí tenemos realmente una declaración asombrosa. Sí. Dice que Jesús entró para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús entra como precursor, pongamos ese primer pensamiento. Muy bien. Él entra como el que se nos adelanta, pero que nos está diciendo, así como yo estoy entrando, ese es el camino que ustedes van a seguir. Amén, amén. Así que esto proveía gran esperanza para el pueblo. De hecho, la palabra precursor la hemos estudiado recuerdo en las primeras lecciones. Sí, así es. Jesús va delante, Él va abriendo el camino y diciendo, mira, este camino también es para ti. Amén. Y esas son buenas noticias. Así que si usted está sufriendo, usted está pasando dificultades, especialmente por el nombre de Cristo, porque ya con solo vivir en este mundo, pues hay dificultades. En este momento nuestro mundo está enfrentando una guerra. Ya no podemos pensar que es algo que no nos afecta, afecta a todos. Y con solo estar en este mundo, pues hay crisis. Sin embargo, aparte de las crisis por vivir en este mundo pecaminoso, están aquellas que vienen por seguir a Dios, porque eso levanta la oposición, excita al enemigo para atacar al que acepta a Cristo Jesús. Pero aquí tenemos una buena noticia y dice, Jesús se presenta ahora por nosotros ante Dios. Pero el hecho de que Él se presente, ya vamos a ver cuál es el propósito de ese presentarse, pero en este momento lo que es importante es, sí, Él entró, la Biblia dice, entró al santuario, pero hermanos, allí vamos nosotros. Y eso corresponde con la promesa, por ejemplo, que Jesús hizo a la iglesia de la Odisea. El que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, y como el trono de Él está en el cielo, o sea, me está diciendo, vas a venir al cielo, vas a estar aquí conmigo, y esas son buenas nuevas. Ahora veamos esta frase o el aspecto de presentarse por nosotros ante Dios. Este es un término
que tiene que ver, es un término que tiene que ver con la adoración en el culto del pueblo de Israel. De hecho, ellos lo entendían así, ¿verdad? Esa es Era la una manera orden. como ellos lo comprendieron. Y el día de mañana vamos a estudiar un poco que eso es equivalente a decir ver el rostro de Dios. Muy bien, estar sí. allí en el culto es lo que vamos a estudiar mañana. Más adelante, Pero sí. por ahora tenemos que entender que presentarse de Jesús delante de Dios, y a mí me gustó mucho esta parte porque recuerden que el propósito de Dios, el plan de Dios por el cual Él hizo el pacto siempre fue que el ser humano estuviera en comunión con Él. Así es. Siempre fue que estuviera en relación con Él. Pero eso se rompió por el pecado. Adán y Eva, cuando pecaron, ya no pudieron salir a encontrar a Dios. Ya no querían ver su rostro, ya tenían miedo. Sí. Ahora, el hecho de que la Biblia diga que Jesús fue a presentarse, recordando que ya hemos visto que Jesús era Dios y era hombre, sí. que ahora Él va a presentarse ante Dios, entonces Jesús está restaurando ese pacto que se había roto e inaugurando un nuevo pacto que ya hemos comentado. Así es. Y eso tiene un gran propósito. El hecho de que el pueblo de Israel se le pedía que se presentara delante de Dios, eso tiene un propósito. Yo creo que ahí podemos ver, antes de mencionar los propósitos, por ejemplo, en el culto del santuario en la tierra, el pueblo también tenía mandatos, hermano Gerson, de presentarse ante Dios. Bueno, y eran mandatos que había que hacer, al menos recuerdo yo, unas peregrinaciones. Creo que eran 3 peregrinaciones hacia el pueblo de Israel, porque como era un lugar bien centralizado, el templo, se le mandaba al pueblo de Israel, en el momento de la Pascua tienen que estar aquí. En el momento del Pentecostés tienen que estar aquí. Es presentarse, y de hecho por eso le decía, ellos lo entendían bien, porque usted lo destacaba. Para ellos era un mandato venir y presentarse delante de Jehová el Señor. Ahora, pastor, ¿cómo Jesús cumple con estos, y esto es bien interesante y creo que usted nos va a ayudar a ver la dimensión de esto, en los momentos en los que se le pedía al pueblo de Israel que se presentara ante Dios? Jesús cumplió eso a la perfección también. Totalmente. De hecho, no hay nada dejado a al la azar. Casualidad. Es impresionante estudiar la lección de este día. Nosotros le invitamos a tomar su folleto. Claro. Este es un apoyo que le damos, pero usted estudie su folleto y me gustó mucho eso, cómo Jesús cumplió, como dice uno, al dedillo, pero tan asombrosamente lo que Dios ya había dado al pueblo de Israel, que eran las sombras, pero que se iba a cumplir en Cristo. Por ejemplo, en el momento que Jesús murió, era precisamente el momento del sacrificio pascual. Amén. Entonces, yo me sorprendí por una razón, hermano Gerson, porque me asombré, porque los que estaban crucificando a Cristo, los soldados romanos, el pueblo judío, bueno, los líderes religiosos, ellos no estaban en ese momento tomando la Biblia y diciendo, Jesús es el Mesías. Recordemos que no creían. Y diciendo, bueno, como aquí dice que va a ser sacrificado como el Cordero Pascual, entonces nosotros tenemos que sacrificarlo. No, ellos jamás estaban pensando que estaban dando cumplimiento a la profecía. A una profecía bíblica, como el que traspasó los costados, que la orden era quebrar su hueso, pero él simplemente no lo hizo. Lo hizo con los 2 que estaban a la par de Jesús, con los 2 malhechores, y no lo hizo con Jesús. ¿Qué hizo que él no lo hiciera? ¿Será que él estaba con el libro de Salmos? Bueno, ahí dice que sus huesos no van a ser quebrados. No. Ellos, y sin embargo, le estaban dando cumplimiento exacto a la profecía bíblica. Amén. Esto establece nuestra fe en la palabra de Dios. Así que Jesús viene y cumple estas profecías. También cuando resucitó es otra de las profecías bíblicas. Por ejemplo, recordemos en esa fiesta de las gavillas, era para las primicias, los frutos, los primeros frutos. De hecho, ahí fueron los que resucitaron según Mateo, Jesús también. Que son esos primeros frutos, nuevamente ellos son precursores también, y tenemos nosotros por supuesto el Pentecostés, exactamente, y esto es otra cosa asombrosa, exactamente cuando Jesús se va al cielo y 10 días después que él asciende al cielo, el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes. Y eso tenía que ver con una promesa también. Entonces los creyentes entendieron que en ese momento Jesús había sido entronizado en el cielo.
¿Por qué para ellos eso fue tan importante? No solo porque hablaron en lenguas o se pudieron comunicar con los demás o que en sus cabezas había algo como una figura de fuego. No, eso no fue lo impresionante, sino que para ellos fue, esta es la señal de que ahí en el cielo, Jesús en este momento es el Rey. Amén. Está instalado en su trono. Por eso ellos salieron a predicar con un gozo, sin miedo, porque ellos vieron el cumplimiento de estas profecías. Pero nuevamente esto tenía, el presentarse ante Dios tenía dos propósitos. Cuando Dios me dice, preséntate a mí en el culto, como le dice al pueblo de Israel, hay dos propósitos. Número uno es recibir el favor de Dios. Amén. Que mañana lo vamos a ver más, ver su rostro. Eso es recibir el favor de Dios. Recordemos que cuando, por ejemplo, dos personas están enemistadas, no se ven. No se quieren ver. Y dice, ¿para qué yo voy a estar tan cerca, así como este sí. hermano Gerson? Porque está enemistado, no quiere verse, no quiere, borra todas las fotos del perfil, etcétera. Bueno, ahora son nuevas maneras de verse también. Pero el otro, y me gusta mucho es buscar ayuda. Presentarse ante Dios es buscar ayuda. ¿Y qué ayuda está buscando Jesús? Precisamente, recordemos, Él vive para interceder por nosotros. Amén. Y diciéndole al Padre, Padre, aquí estoy yo, pero quiero que por favor me traigas también a mis amigos. Ayúdales en este momento, perdona sus pecados, dales poder para vivir una vida nueva. Esas son las buenas noticias que encontramos en el libro a los Hebreos. Y entonces, para terminar con la reflexión de hoy, que siempre son muy profundas y siempre van a quedar algunos elementos, con eso que usted decía, Jesús está buscando el favor para nosotros. ¿Qué nos dice eso sobre la importancia no solo de la cruz, que usted ya lo ha dicho antes, la cruz es definitiva, pero también de su intercesión, que a veces puede ser que haya grupos de cristianos que digan, no solo la cruz, lo demás pues ya puede ser hasta un invento teológico. Dicen, no, pero según lo que vemos acá, la cruz y su mediación, su ministerio intercesor, ambas cosas son importantes para nosotros. Así es, recordemos que el santuario celestial, el santuario terrenal, nos mostraba cómo se trataba en figuras, nos mostraba cómo se trataba con el pecado. Todo no terminaba ahí en el primer mueble, ¿no? Sino que habían otros, ese era el atrio, el sacrificio. De paso, cuando Jesús murió, la cruz de Cristo está tan interconectada con el santuario celestial que en algunos momentos en la Biblia, en Hebreos, aparece como que el sacrificio fue en el cielo. Pero voy a dejarlo por ahí porque usted dice hay muchas reflexiones. Pero esto es tremendo. Y luego, ese sacrificio, recordemos que había un proceso, hay un procedimiento para que Dios pueda sacar el pecado de mi vida, de este planeta y del universo. Porque el pecado aquí contamina el universo, es lo que mencioné al principio, hay una guerra. Yo puedo pensar en este momento, no, esa guerra está a miles de kilómetros de mi casa, a mí no me afecta. No, claro que me va a afectar, porque al final somos un solo globo, el que se llama el globo terráqueo. Ahora, en el universo de Dios afecta esto, aunque la Tierra es un puntito, menos que un punto en todo el gran universo, sí afecta. Pero entonces Dios tiene un tratamiento, y en ese tratamiento en la cruz Jesús ganó el derecho, su sacrificio una vez para siempre, ya lo estudiamos, pero ahora la aplicación de ese sacrificio, la remoción del pecado, es algo que Él tenía que continuar, como lo había expresado en el santuario terrenal. Ahora Él tenía que continuar en el cielo, recordando lo que ya mencioné también la semana anterior, que lo que está sucediendo en el cielo no es porque sucedía en el santuario terrenal, sino que lo que sucedió en el terrenal era porque en el cielo suceden estas cosas. Muy bien, y bueno, eso de hecho nos trae seguridad, porque nos habla de un Salvador, como ya usted destacaba, pastor, que lo dice Hebreos, que siempre está intercediendo por nosotros. Así que hoy hay que aprovechar a ir a presentarnos ante el Padre a través de Jesús. Bueno, eso ahora se va a seguir estudiando en la semana. Y pastor, creo que podríamos orar por eso. Ore por nosotros para que Dios nos ayude a reconocer el papel que juega nuestro Señor Jesucristo y por qué le debemos tanto a Él. Amén. Padre, en este momento te damos gracias, Señor, Amén, por Jesús, nuestro precursor, el pionero, que ha entrado a tu misma presencia llevando una naturaleza humana, por supuesto ya glorificada, pero que nos garantiza
que también nosotros podremos estar ahí con Él. Amén. Gracias porque cuando tú ves el rostro de tu Hijo, tenemos esperanza, Señor. Gracias, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.